Megan, Jorge Alemán, es el 5CB7. Villagrán, sí. Villagrán, ¿quién más? Velázquez y Aguilar. Velázquez, Aguilar Bautista. El único Aguilar Bautista o Aguilar, perdón, ahí estás. Aguilar, ¿qué profesores? Ese es más bien quién está ahí, cuál de los dos Aguilares. Ándele, así sí, que le había puesto al revés. Dije, está, muy bien, buenas noches, Aguilar Bautista. A ver, también ahí está Aguilar Bautista. También Alba Torres. ¿Quién más? Andrea Zarco. Presente. Ríos Ramos. ¿Quién más estará? Presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Castillo Buenas noches. Pérez. Presente, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién más? Abundis, profe Daniel Abundis, buenas noches. Abundis, buenas noches. Adelante. Ríos Ramos, ya está. Castillo Pérez, Daniel Abundis, Aguilar Bautista, ya están. Torres. Alba, no. ¿O Torres qué? Pero Alba Torres, Manuel. Es Alba. Alba Torres, Manuel, sí, ya está. Ya está. Daniel Abundis, David Guzmán. Daniel Abundis, ya está. Alameda no está. Bautista no está. Curiel. A ver, Daniel Abundis, David Guzmán. Presente, profe. David. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Guzmán, Dorantes. ABC Dorantes también. Presente, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Eric Valdés, aquí también. Espinosa. Salgado. Aquí, profe, presente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es Salgado? ¿Qué, perdón, es? Morales. Eso es, adelante, sí. Es que ya apareció otro. Salgado Morales, por ejemplo. Sí está bien. Salgado Morales. Espinosa Valladolid. Presente. Buenas noches. Vamos a empezar. Sarayet, ¿quién es? Romero Rivera. Presente, Ricardo. profe. Buenas noches. Ricardo Bravo. Buenas noches. Ricardo Bravo García, ¿verdad? Sí, bueno, adelante, sí. ¿Quién más? Velázquez, ya está. ¿Quién más? Ricardo Bravo. Ayer, Velázquez, ya está. ¿Pero es Velázquez? Sí, muy buenas noches. Marisol Aguilar Madrigal, ya está. Marisol López González Edwin. López González Edwin. Presente, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿quién es? Marisol Aguilar. López González, ya está. ¿Quién más? Lilia Pérez Velázquez. Lilia, adelante. ¿Quién Presente. más? Lilia Pérez. ¿Quién más? Bueno, hay un montón. Fernando Barona. La clase. Fernández Barona. Belén Delgado Ayala. Delgado Ayala Belén. ¿Quién más? Aguilar Bautista, ya está. Yo, José. profe, acabo de entrar, soy Jorge Alemán. Sí. ¿Cómo? Perdón. ¿Quién, perdón, es? Jorge Alemán.
Sí, sí, aquí está. Jorge Alemán. Gracias. Delgado Eh, Ayala también, maestro. Delgado Ayala, sí, ya la puse. Gracias. Curiel, no está ahí, Curiel no. Castillo Pérez, Manuel Alameda Víctor, Bautista, ¿quién más? Curiel Consuelo, ahí está, sí, ¿verdad? Consuelo, Curiel Consuelos Alejandro, sí, ¿verdad? No está. Eduardo Dorantes, ya está. Curiel, Bautista, Esteves, González Zulbarán, no está por ahí. González Zulbarán. Sí, aquí estoy, profe. González Zulbarán. Esteves Pérez está por ahí. 27 no está. Macías Alba. Sí, profe, aquí estoy. Macías Alba. Sí, presente. Moreno Calzada. Presente, profesor. Adelante. Ramírez Arvides. Ricardo Bravo. Estará Torres Arroyo. No está Torres Arroyo. ¿Quién más? Ramírez Arvides, Mario tampoco está. Alguien me... Bautista Sosa. Aquí estoy, profe. Bautista. Sí, Muy bien. Curiel Bautista Consuelo. Sosa. Curiel Consuelos. Lidia López. ¿Quién más está? Esteves Pérez. Somos 26, me faltan 4. 1, 2, 3, 4. Ya están. 1, 2, 3, 4. Faltan 4. 6, 4, 10. Ok. Son 30. Entonces ya estamos todos. Muy bien. A ver, recibieron lo último. A ver, ¿me pueden decir qué fue lo que recibieron por ahí? Claro, déjame reviso. Fueron lista. 3 correos. No escuché por ahí. Falté yo de pasar lista. Alameda López. Permítame un momento. Permítame. Bueno. Sí. Permítame, pues estoy un poco ocupado. No le escuché, ¿eh? Es que estoy en clase. Sí, me hace favor. Ahora sí, perdonen. Que tenemos que 27, 26, 4 faltan. Bueno, ahí compañeros, Curiel, me faltó. Curiel, Esteves, Ramírez Arvides y Torres Arroyo son los que faltan. Creo que Alameda López bueno. no está, profesor. ¿Mandé? Alameda López. Sí, ya te anoté. Nada más los 4 que mencioné, que me faltan, quizá qué pasaría con ellos. Bueno, la cuestión es, a ver, ¿me puede decir alguien qué fue lo que les riegó hoy para que yo hablemos de lo mismo? Claro, el primero era uno que dice tema para dispositivos de tercera clase, fuentes de energía eléctrica. Ajá. No sé si ese tema se esté repetido con lo que les envié la clase pasada. Sí, básicamente sí. Por ejemplo, hay unas gráficas que se repiten, pero ahora ya tienen color con plumón. Ajá. Y bueno, lo que la clase pasada también no sé si me había faltado lo de la tabla esa que dice mundo eléctrico, más bien la gráfica que dice mundo eléctrico, que era lo que supuestamente no les había yo entregado. Ajá, exactamente es lo que faltaba. La clase pasada no se los había enviado, ¿verdad? Ajá, exacto. Bueno, a ver, en relación con los modos
de operación, los modos de operación de un circuito resistivo alimentados de una fuente de voltaje, fue lo que les envié hoy también. Ustedes ya lo tenían, me imagino, espero que me digan sí o no, ¿eh? Es lo mismo, ¿verdad? Modos de operación, les volví a repetir con una hoja que dice U número 8. Hoy tarda en cargar un poquito. Pensando en lo día de hoy, ¿eh? Pensando en lo de hoy. Ok, sí. Bueno, sí, más o menos. Sí, sí. Bueno, lo que quiero es, están más o menos de acuerdo. Revisamos la clase pasada, revisamos el divisor, ¿no? La ecuación 1, la ecuación 2, la 3. Sí, con todo lo que le teníamos que corregir. Exacto. Bien, ¿se acuerdan? No sé si traté con ustedes lo de la tabla de datos. Ajá. No hay ningún problema en cuanto a la tabla. No. Y luego la gráfica. La Ajá. gráfica donde les dije yo que apenas se alcanza a ver el cuadrícula. Yo no sé si Sí. ustedes lo vean. Les expliqué lo de la tabla, ¿verdad? Lo de la gráfica. Sí, lo de que la hiciéramos y que con una medida de 4 décadas, etcétera. Ándele, pues, qué bueno, qué bueno. Entonces, después, hoy les envié la misma gráfica de las 4 décadas, pero ahora sí hecha en un papel logarítmico, digo. Ok. Sí, es lo mismo, la misma gráfica, nada más que ahora en papel logarítmico. También se pierde, discúlpenme que ya casi no se alcanza a apreciar la gráfica, la escala logarítmica. Aquí sí, con un papel logarítmico, log, pues se puede facilitar un poco el trabajo. Okay. Pero la parte que me interesa que ustedes lo observen es precisamente la diferencia entre uno y otro, y que ustedes la hicieran en papel cuadrícula, o sea, para entender o para verlo de en un cuadrícula, que vean ustedes cómo hacer la escala logarítmica de un cuaderno con su escala cuadrática, o sea, con su cuadro, pues, con el cuadro que estaba hecho a 0.5 centímetros, o sea, 5 milímetros. Entonces, aquí en la escala que está logarítmica, es la misma gráfica, ¿eh? Nada más que ahora tiene pintura. ¿Ven que está en rojo? Ajá, sí. ¿Todos lo ven, más o menos? Sí, sí se ve. Lo rojo precisamente quiere decir que lo que está abajo de esa curva es calor. Quiere decir que toda la energía eléctrica, que es aquí en este caso potencia, que es no lineal porque no sigue una recta, ¿sí? Entonces todo lo que hay abajo es calor. Quiere decir que toda la energía eléctrica se transforma en calor cuando ustedes usan elementos resistivos, ¿sí? Si ven, entonces en rojo está la potencia y la resistencia R2. Luego se ve una franja amarilla con más o menos alineado ahí con verde. Entonces, la roja es la potencia en la resistencia 2 y la amarilla es la potencia en la resistencia R1. Y bueno, la potencia que hay en R2, si ustedes ven el punto máximo, es 25% o 0.5. Y no, sí es 0.25. Sí, que a veces podemos hablar de que 25%. De un lado está 0.25 su valor máximo y del otro lado está en porcentaje, sería 25%. Entonces, 25% de la potencia en R2 más el otro 25% de la resistencia R1, que son igual en este punto, en el punto donde son máxima potencia, que es cuando la Rx vale 1, que es R2 entre R1, es la unidad
en ese punto la potencia que está entregando a la resistencia de carga es una cuarta parte o es 0.25%. Entonces, si entrega 0.25% a una resistencia de carga, para la resistencia R1, que es la resistencia interna de la fuente, también se lleva el 25%. Si viéramos como energía térmica, la 25 más 25 es un 50% de energía térmica, pero es la máxima en este caso de energía térmica, porque el otro 50%, a ver si me explico, el otro 50% va a ser precisamente la potencia eléctrica. Entonces, el 50% es potencia eléctrica, se va a traducir en potencia térmica en R1 más la potencia térmica en R2. Si habláramos nada más de calor o de energía o de potencia térmica, diríamos que la máxima potencia sería precisamente la suma de las dos potencias en R1 y en R2. ¿Sí? Podíamos, en lugar de hablar de 0.5, sería el 100%. Que el 50% de este sistema de energía térmica se va a R1 y el otro 50% se va a R2, de un 50% que es potencia eléctrica. ¿Me están captando la idea? Yo creo que no, ¿verdad? Ok, pues sí, más o menos sí estoy entendiendo Yo no, lo maestro. de 25 y 50%. Bueno, es que eso es lo que quiero que se capte, porque esto es importante que se entienda, porque en los libros, por ejemplo, dicen, alguna vez me he encontrado que dicen la eficiencia de es un sistema que le llaman máxima transferencia de potencia. Aquí cuando Rx es igual a 1, ese punto es el punto que le llaman máxima transferencia de potencia, es el teorema que en circuitos eléctricos manejan ustedes como máxima transferencia de potencia. Me imagino que ya todos vieron circuitos eléctricos en cuanto a transitorios o cuanto, creo que ahí la materia es de leyes, Maestro. ¿no? Algo así. Teoremas, Maestro, ¿sí? ¿cree que pueda compartir su pantalla para que podamos ir siguiendo lo que usted nos está diciendo? Porque, bueno, a mí se me complica un poco estar viendo la gráfica que nos manda y ir escuchando lo más. Es que yo tendría que poner, no, bueno, la tengo en la mano, pero no me verían a mí y no verían la gráfica. Ok, Discúlpenme, pensé que no. la tenía en su computadora o algo así. Pensé que tenía las fotos. No, es que, bueno, es tableta. Entonces, sí, deberías de hacerlo, debería yo hacerlo, ¿verdad? Pero creo que ahí se puede abrir el correo que nos mandó y en las fotos usted la abre desde su tablet Ajá. y ya estamos viendo lo que usted está mostrando en su tablet. Déjeme practicarlo para la Sí, otra claro que sí, semana. maestro, no se preocupe, solo La era semana un que entra comentario. ya, déjeme practicarlo porque ahorita sería prematuro moverle y me vaya yo a perder. Ok, Pero ya creo que para la sí, otra maestro. clase, sí, voy a tratar de hacerles eso, ¿eh? Discúlpenme, pero qué bueno que me dice para Sí, yo corregirlo. sí, maestro, gracias. Bueno, pero a ver, la gráfica, no hay problema, la que tiene color rojo, que parece un cerrito, un cerro. No hay ningún problema. Bueno, entonces, miren, otra vez vuelvo a repetir, miren, el punto de cuando X es igual a 1 es el punto que le llaman, es donde está el teorema de máxima transferencia de potencia. Esto en circuitos eléctricos se los mencionan en teoremas. Entonces, quiero que, a ver si me explico. Si no, repetimos, quiero que se entienda, porque en la mayoría de circuitos, cuando se habla de circuitos eléctricos, ustedes están viendo, no están tomando en cuenta o no se está tomando en cuenta que la energía eléctrica se transforma en energía térmica. ¿Me explico?
de por sí, o sea, no se menciona lo de térmico. Generalmente cuando se manejan circuitos eléctricos, nada más se habla de potencia en la resistencia y hasta ahí, mas no se dice que esa potencia es precisamente térmica, es la potencia térmica y que toda la energía eléctrica se transforma en calor o en potencia térmica. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado porque muchos libros, como nada más mencionan energía eléctrica, por eso dicen que el sistema, por ejemplo, este sistema de dos resistencias o el sistema de dos resistencias, precisamente tiene una eficiencia del 25%, ¿sí? Porque ven nada más la potencia en R2. Entonces, si ustedes ven nada más la potencia en R2 y consideran sin tomar en cuenta lo térmico, el calor, entonces sí es deficiente, pero no se está considerando que hay energía eléctrica y energía térmica. Y aquí, abajo de las resistencias, es la energía térmica. Entonces, ahí dice que la potencia eléctrica se traduce en potencia térmica. Entonces, yo les di por ahí una siguiente hoja, donde trato de ponerles lo de la potencia eléctrica. No sé si vean donde está esta gráfica dice energía electromagnética, energía eléctrica y energía térmica. Tienen por ahí una tercera hoja o la siguiente, donde aparece el plano eléctrico, o sea, un cuadrante eléctrico en el centro. Y aparece en verde, negro y rojo la figura. ¿Es la hoja 13, profe? Mire, sí, esa. Todos tendrán esa hoja. Sí, aquí la tengo, mi celular. Bueno, lo que quiero representar ahí precisamente es que toda la energía eléctrica, si ven ustedes las curvas de la resistencia, las curvas de potencia, que son las curvas cuadráticas, ¿sí? Se traducen directamente en energía térmica. Quiere decir que toda la energía eléctrica se va a traducir en calor. Cuando a mí me dijeron hace muchos años que eso sucedía, no capté, o sea, no le entendía muy bien. Espero que ustedes más o menos no les pase lo mismo, sino que se lo graben. Y si hay duda, pues bueno, lo discutimos o lo hablamos, lo mencionamos. Pero me costó trabajo entender que toda la energía eléctrica se traduce en energía térmica. ¿Me explico más o menos? En esta gráfica está dicho en el centro, el plano, el primer cuadrante donde están unas resistencias, la R1 de 1 ohm, de 2 ohms y de 2 ohms y de 0.5 ohms. Son 3 líneas, son ejemplos, no es una idea para que vean 3 tipos de resistencias están plasmadas y por lo tanto cada resistencia va dependiendo de su nivel de tensión o de corriente, les va a dar precisamente una potencia. Esa potencia son las curvas en color negro. Eso tal cual se traduce arriba en el plano de potencia térmica en calor. Son las mismas curvas, es decir, la misma potencia eléctrica es potencia térmica. Quiero decir que es lo mismo, como gráfica, pero claro que uno es energía eléctrica y el otro es energía térmica. Ahora, aquí dice plano de potencia térmica. Entonces, cuidado, porque desde el punto de vista termodinámico, como se separan los de termodinámica con los de ingeniería, los de eléctrica, los de circuitos eléctricos, pues como que no se llevan, ¿sí? Y entonces,
el término, por ejemplo, que yo estoy manejando de potencia, ¿sí? Potencia eléctrica, fíjense que los de termodinámica o los que manejan el calor no le llaman potencia térmica. Yo le puse potencia térmica para que se entienda, pero realmente he buscado en los libros de termodinámica y no le llaman potencia, para ellos no existe ese concepto. Dicen energía entre unidad de tiempo, energía térmica o calorías por segundo, por ejemplo, y esa tiene unidades de potencia, pero como que los termodinámicos no manejan el concepto de potencia térmica. No sé por qué, pero si se lo manejaran, pues nos podríamos más fácil entender. Me estoy dando a entender. ¿Me explico? Ok, sí. Entonces, cuidado, pero que ustedes vean que la energía entre tiempo, acuérdense que es potencia, ¿sí? Entonces, también manejamos energía térmica entre el tiempo y esa es potencia térmica, que yo le doy ese nombre, pero como les digo, no se utiliza mucho cuando vean la termodinámica. Si ven ustedes la velocidad de intercambio de energía, entonces tiene otro nombre desde el punto de vista termodinámico. Entonces, quiero con estas gráficas es que vean ustedes que la eléctrica se transforma en térmica. Estamos más o menos. Maestro. Sí. Estamos viendo que si nosotros podemos compartir la pantalla de nuestra computadora y usted puede señalizar las partes pues que nos sí, está mencionando. claro, si me ayudan, adelante. Sí. Bueno, ¿quién la comparte? Porque la mía no se puede compartir. Aquí está Eric Valdés, que es, no. ¿Quién está? ¿Tú eres Eric? ¿Tú eres Sí, el que estás aquí en la imagen? Sí, ya soy Sí, yo. a ver si Ese hay niño alguien. siempre anda molestando a todos los profes, maestro. ¿Mande? Maestro. ¿Cómo dice? Entonces, ¿quién comparte su pantalla? Sí. El profesor nos tiene que dar permiso. Sí, vamos. Aquí yo les tendría que dar permiso. Pues no veo. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Que yo no, ese es video que ustedes tienen que, les tengo que dar mi video. No, que usted debe de habilitar a un alumno para que él pueda compartir su pantalla, porque a nosotros tratar de compartir la Ahí pantalla sí, nos me dice la que... pones muy difícil, deja ver si hay alguno. ¿Qué apretaría yo en donde está la cámara? No. Déjenme ver, déjame ver en más. Es que no me acuerdo cómo se da permiso. Déjenme ver, reunión minimizada, desconectar audio, configuración de la reunión, chatear, no sé si sea con el chatear. A ver, ¿puede ver qué dice de la configuración de la reunión? Configuración de la reunión. Aquí dice sala de espera, bloquear reunión, compartir pantalla tal vez. Está ese chatear, permitir que se cambie de nombre. ¿Mande? El de compartir pantalla, a ver compartir pantalla, ahí, ya está. Me regreso. ¿No te sale algo más? No, bueno, sí hay varias. Dice tema de la reunión, silenciar micrófono, reproducir, Creo que mostrar es ahí siempre. en donde están los invitados. Usted puede ver un apartado donde dice invitados y ahí le aparecen todos los que estamos en la clase y ahí hay como unos puntitos en los que usted le da permiso a esa persona que pueda compartir su pantalla o hacerlo anfitrión. Tiene que hacerlo anfitrión, creo. A ver, déjeme ver. Controles de anfitrión. Tema de reunión, silenciar micrófono, reproducir un sonido, mostrar siempre los controles, retocar mi apariencia, subtitulado, mostrar nombre de participantes que se unan. Nada más es lo que dice aquí de lo de controles de anfitrión. ¿No tiene un apartado en donde dice invitados, como en la parte de arriba o en la parte de abajo? A ver, déjame ver. Invitar. Nada más compartir, permitir que los participantes compartir pantalla, chatear, no sé, permitir que se cambie el nombre, reactivar el micrófono. No, fíjense. Sería donde dice permitir compartir pantalla, ¿no? Algo así. Está compartida ahorita, compartir pantalla, le moví, pero no veo si con eso se pueda. Creo que ya, yo la puedo compartir más. Así, a ver. A ver si sale.
¿Sí se ve? Ah, sí, ahora sí, para Perfecto. que veas. Gracias. Así. Ahí me dicen. Ándale, ahora sí, qué bueno. Bueno, entonces en esta pantalla ya todas la están viendo, todos lo están viendo. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, fíjense, entonces aquí lo negro, en el centro está lo que se llama la energía eléctrica, ¿sí? Y todo es en un plano, es nada más ADC. Como es en un plano, es el primer cuadrante es DC. Luego, según esto, ven ahí que, bueno, el vertical es voltaje, el horizontal es corriente. Es importante, este es el plano resistivo, porque cualquier recta me da una resistencia. Y tal cual, como ven las curvas de potencia eléctrica, se traducen acá en rojo las potencias térmicas, ¿eh? Entonces, les vuelvo a repetir, no aceptan mucho los de termodinámica ese concepto porque le llaman mejor velocidad de transferencia de energía, ¿eh? Pero es lo mismo, ¿eh? Tengan, para que ustedes lo razonen y lo vean. Yo lo he buscado en los buenos libros y no veo que le llamen potencia, ¿eh? Bueno, por otro lado, hacia abajo de la negra, de la figura negra, ven que hay una línea y ahí esa línea ven que dice longitud. Es decir, si ven ustedes el eje vertical que es voltaje, entre longitud nos da lo que es el área color verde, que es precisamente la del campo eléctrico. Es decir, que sepan ustedes que el voltaje por unidad de longitud nos da precisamente lo que se llama campo eléctrico. Y ahí dice A, plano de campo electromagnético o campo eléctrico. Entonces, ándeles. Aquí está el E, es igual voltaje por metro y nos da la unidad del campo eléctrico es volts por metro. A la derecha, si ven ustedes, está la densidad de campo eléctrico. Todo esto creo que a ustedes ya más o menos se los han de haber dicho, ¿o no? Sí. En donde la constante de campo eléctrico es ahora el campo por la constante de campo eléctrico nos da la densidad de campo eléctrico. Hay una constante del espacio que tiene un valor aquí epsilon que es 8.85 por 10 menos 12 y las unidades son joules por metro cúbico por 1 entre el campo eléctrico al cuadrado. Esto también, miren ustedes, esta constante de campo, de constante electrostática, les puse ya esta unidad que es lo mismo porque en los libros que nos dan no mencionan que es energía volumétrica por entre campo eléctrico al cuadrado. Para que si no, van a ver ustedes la unidad y van a tener otro tipo de nombres para esta constante. Pero es lo mismo que si manejaras, se entiende más si se manejara que es energía volumétrica, porque es joules por metro cúbico entre el campo eléctrico al cuadrado. ¿Me están viendo esta constante? La constante de electrostática. Bueno, okay. Quiere decir lo siguiente, que por ejemplo, en el caso de una antena que es un dipolo, que es la figura que está en la parte inferior, estamos viendo una fuente de alterna y un dipolo que le llaman, o una antena de conejo. Antiguamente había ese tipo de antenas porque hoy ha cambiado un poco más el panorama. Les voy a mostrar, les voy a enviar luego información. Más o menos, el dipolo es el tradicional uso de la antena. Es una varilla, a veces una varilla y la otra está aterrizada. Y a veces ponen dos varillas, ¿verdad? Pueden uno estar aterrizada y sale nada más una sola antena. Como luego en los carros había antes las antenas que sacaban, pues era nada más, era un dipolo entre el chasis del carro y la varilla que salía o la antenita que salía en los carros, que ha cambiado hoy el panorama. Lo mismo sucede en sus celulares.
En un principio había celulares con una antenita, alguna vez que le extendían el celular y ven que sacaban la antena. Entonces, hoy está integrada la antena en el celular, por eso ya no tenemos que andar sacando la antenita. Bueno, lo mismo sucede si ustedes un condensador, que apliquen ustedes una señal alterna, alrededor del condensador se forma lo que se llama un campo eléctrico. O sea que el condensador nos va a cambiar de energía eléctrica a energía en campo eléctrico, que es parte de la electromagnética. Entonces, lo que estoy aquí representando es que sepan ustedes que el condensador ya de por sí está teniendo un capacitor, ahí está emitiendo una señal de campo eléctrico. ¿Sí? Por eso cualquier equipo electrónico, cuando se quiere detectar equipos electrónicos, con medir los campos eléctricos, van a detectar si alguien tiene un equipo para cuando ven que hay los micrófonos ocultos, cuando hacen ese tipo de presentaciones que traen micrófonos ocultos o cámaras, ven que les inspeccionan campo eléctrico para checar que no lleven equipo electrónico para ciertas reuniones, etcétera. Entonces, lo importante es que sepan que un capacitor nos está de por sí, ya solo nos está emitiendo un campo eléctrico que a veces se absorbe y a veces no, ¿sí? Si nosotros le ponemos un blindaje al capacitor, entonces se encierra el campo eléctrico y ya no sale al exterior y ya no nos detectan fácilmente el equipo electrónico. Pero eso es para equipo ya sofisticado, que no quieren que se sepa, que no vean. Bueno, ya son cosas que podemos utilizar capacitores blindados, le llaman. Bueno. Lo mismo es el dipolo que está representado ahí en verde, una antena dipolo. En la actualidad ya ha cambiado todo esto, ¿eh? En la actualidad ahora la antena, les voy a dar un artículo por ahí donde ya modifican esta versión y fíjense que empieza a entrar unas antenas que ya no son tipo dipolar, sino hagan de cuenta, déjenme ver cómo se llama esto. Bueno, después yo les voy a pasar un poquito más de información. Ahora le dicen antenas de estado sólido, ¿sí? Pero cambia ya un poco esta versión. La idea es que es así más o menos con un dipolar. Del lado derecho dice B, plano de campo magnético. Es decir, la corriente que está en el campo del plano eléctrico, la corriente entre la longitud nos da precisamente el campo magnético. Y el campo magnético está dado como amperes por metro. Y aquí ven que es la densidad de campo magnético, es mu 0H. Es densidad de campo magnético donde mu es la constante de campo magnético. Así como epsilon es la constante electrostática, acá se conoce como constante de campo magnético o algunos le llaman permeabilidad magnética o permeabilidad del espacio libre y tiene un valor de abajo en la parte inferior, dice mu 0 igual a 4pi por 10 a la menos 7 joules por metro cúbico. Compañeros o todos los compañeros. Ahí está. Ya somos que 22 del 27. Esperemos que estén todavía. Al gimnasio también, como que le llama la atención eso, güey. Ah, pues un vato que igual yo voy al gimnasio, pero igual no tengo carro, pues no sé, no tengo como para invitarla. Un día, oye, Juan, bueno, no sé. Juan Villagrán. Pasa la chingada, ¿no? Juan Villagrán. ¿Qué pasó, profe?
Nada más que se cae el micrófono. Sí, perdón, profe, perdón. Bueno, otra vez vamos a ver quién compartió hoy la imagen, por favor, que me haga el favor. Sí, voy, maestro. A ver, ¿quién fue? ¿Eric? Sí, nada más que debe de darles permitirme. acceso. Ajá, por A ver, favor. deja ver, compartir, no, ¿verdad? Así como le hizo El la vez permiso. No me acuerdo, a ver, deja ver dónde está. pasada. Creo que era en se me invitados, perdió. ¿no? Sí. Sí, ¿Qué es invitados. configuración? Reunión es configuración de la reunión. A ver, vela ahí. A ver, porque creo sala de espera, compartir pantalla. A ver, déjame pasar. Ahí está. A ver si aparece. Ya estoy ahí. Ándale, ahí está. ¿Y se ve? Bueno, ahora sí. Ya está la otra gráfica. ¿Me puedes regresar a la que estábamos viendo? A ver. Creo que ya. Aquí está. Ahora sí, qué bien. Ahí está. Bueno, más o menos entonces todos están viendo esta gráfica. No hay problema. No, ninguno. Bueno, entonces quiero recalcarles a ustedes que precisamente la energía eléctrica, cuando está en un espacio o tiene cierta longitud, ¿sí? Como es el caso del capacitor, nada más con la separación de las placas del capacitor, ya está emitiendo un campo eléctrico, y la bobina también con unas espiras, e incluso un conductor, como ya circula una corriente, nos está generando un campo magnético. Todo conductor eléctrico donde circula ya corriente nos está generando un campo magnético, que podemos nosotros capturar ese campo magnético si lo juntáramos o lo quisiéramos darle espiras. Al hacer las espiras, juntamos ese campo magnético y elevamos la magnitud del campo magnético. Bueno, miren, aquí aparece densidad de campo magnético. No sé si les recuerdan que les dije que aquí el campo, ya me distraje un poco, el campo magnético, lo mismo sucede si hacemos nada más una espira. Está representado aquí, dice antena. Una antena es una sola espira que circule una corriente, ya me está generando un campo magnético. Así son las antenas que les llaman de loop. O sea que las antenas de un lazo cerrado son antenas que emiten campo magnético. Y las antenas abiertas, como es un dipolo, son las de campo eléctrico. Entonces, los sistemas de comunicación a veces utilizan antenas de campo eléctrico o antenas de campo magnético. Y hay antenas en la actual que se mezclan las dos configuraciones, eléctrico y magnético. Para nosotros ahorita, para lo más simplificado, es que sepan ustedes que un loop nos emite un campo magnético y es el que se está utilizando mucho en la actualidad en los celulares. El celular alrededor internamente tiene un loop cerrado y lo están utilizando como campo magnético. Entonces, quiero mencionar un detalle muy importante. B es la densidad de campo magnético. Los libros de física manejan que B le dan el nombre de campo magnético. No sé exactamente, alguna vez vi la razón por la cual ellos, los físicos, utilizan la B para indicar campo magnético, e incluso le dan las unidades de Tesla, siendo que el campo magnético es amper por metro y la densidad de campo magnético le pusieron el nombre de Teslas. Entonces se utiliza mucho la Tesla y así se sacan las indicaciones para campo magnético. Pero es para mí deberían explicar por qué se utiliza B en lugar de H,
Y así todos los libros de física manejan B. Y erróneamente le dicen campo magnético. ¿Me explico? Entonces, miren, aquí está en negro la energía eléctrica, que es planar, o sea, dos variables, o sea, está en un plano, ¿sí? Por eso les puse ahí planar. En cambio, la energía electromagnética es tridimensional, ¿sí? Y la energía térmica es planar, o sea, fácilmente podemos decir que todo en un plano queda la energía térmica y la energía eléctrica. En cambio, la electromagnética hay que expresar precisamente como es tridimensional, ¿sí? Hay que expresar a E o a H. O sea, la idea sería que actualmente ya se puede hacer con computadora, mostrar cómo es la energía electromagnética, porque nos hace ya figuras en tercera dimensión, pero todavía muchos libros todavía no se adaptan a esto, y he visto uno que otro por ahí que sacan ya 3 dimensiones. Lo importante para nosotros, que no lo olviden ustedes, la energía eléctrica es en un plano o es planar, y la electromagnética es tridimensional. Entonces, en eléctrica le hablamos, por ejemplo, a resistencia. La resistencia eléctrica estaría planar, pero la resistencia en electromagnética sería precisamente ya no igual que la eléctrica. ¿Me explico? Bueno, estaríamos ejemplos para que ustedes lo vean. Lo que quiero recalcar a ustedes, la resistencia que le llaman en el espacio es resistencia electromagnética, a diferencia de la resistencia eléctrica. Hay diferencia, no es lo mismo. Hay muchos autores que se les facilita y hablar que la resistencia electromagnética, aparte de que utilizan erróneamente los ohms, ¿sí? Pero los ohms eléctricos, podríamos hablar entonces ohms electromagnéticos. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe, sí. Si hay una duda, pregunte. Esto que les estoy dando es por la experiencia que he visto de que no sé por qué manejan resistencia, no me dicen electromagnética, sino dicen la resistencia del espacio, pues esa es resistencia electromagnética. Hay que agregarle el término electromagnética. Y el otro sería resistencia eléctrica, que son diferentes, ¿eh? Bueno, entonces, la siguiente, ¿cuál fue la siguiente figura que les envié, por favor? A ver, déjela así. ¿Me la puedes enviar? ¿Puedes ponerla? Aquí, en esta figura, precisamente es el plano de energía electromagnética, que es la relación de campo eléctrico y campo magnético. Maestro, no sé qué pasa. Mande, no sale. A ver si se puede. Bueno, la siguiente gráfica es la de energía electromagnética. Y si ustedes ven, van a ver que está campo eléctrico entre campo magnético, o sea, E entre H. La estoy poniendo ahí en un plano. Para simplificar, está E entre H. Y ven que tiene una recta color amarillo. ¿Es esta, maestro? Sí, es esa. A ver, déjala hago. Si se puede girar. Si no, pues la podemos dejar ahí. Así que se quede. Ahí más o menos. Si se puede girar, mire.
Ah, qué bien, ya. Bueno, en esta figura se tiene el campo eléctrico y su logaritmo. Por eso del lado derecho dice campo eléctrico y del lado izquierdo el logaritmo del campo eléctrico. Y ven ustedes que hay una recta horizontal que dice para campo eléctrico ahí 0, nos va a dar 0 aquí es logaritmo, que no olviden porque es una escala logarítmica. Entonces, ya se acuerdan, bueno, ayer estábamos viendo que el más 1 significa que es 10 a la 1, más 2 es 10 a la 100, 3 es 10 a la 3, 4 es 10 a la 4 o 10,000, ¿sí? Si ustedes ven 10 a la 4, dice ahí 12 kilovolts por metro. Está un ejemplo de un carril del tren eléctrico, es el campo eléctrico que nos desarrolla, que se tiene. Los trenes eléctricos, por ejemplo el metro, pues también tendría como en su carril, nos daría ahí genera un campo eléctrico que estamos expuestos cuando estamos en el andén, es un campo eléctrico que bueno, como no lo vemos, no lo sentimos, pues no lo concluimos que existe, ¿sí? Pero ahí arriba dice descarga por arco y ruptura por campo. La ruptura por campo es 1 por 10 a la 7 volts por metro. El 1 por 10 a la 7 es el máximo campo eléctrico que puede existir en el espacio, porque a partir de ahí se hace la descarga. Sube un poco ese valor y hay descarga, o en otras palabras, es cuando caen los rayos en la lluvia, que las nubes se cargan electrostáticamente y con respecto al suelo se desarrolla un desplazamiento de cargas o de electrones que chocan a veces en medio, porque unos electrones salen de la Tierra y las cargas positivas vienen de las nubes y efectúan una combinación, y es cuando vemos que hay una iluminación, se traduce a veces en luz, ¿sí? Y ahí se genera en el choque una gran temperatura, una gran transformación de energía eléctrica en energía térmica. Por eso a veces se queman los árboles, porque es tanto el calor, tanta la energía térmica que llega a quemar casas o donde caiga, ¿verdad? Si hubiera un pararrayos, se evita ese problema, pero generalmente ven que luego se muestran que árboles se queman, ¿no? Cae un rayo y se quema, es porque ahí se disipa la energía térmica y al encontrarse con la energía eléctrica y el objeto, o sea, los árboles, ahí se desarrolla, es un combustible y se quema precisamente. Bueno, si ven, entonces la escala izquierda del logaritmo de E está en forma logarítmica. Entonces, allá en la parte inferior dice campo eléctrico interno de electrolito, de los electrolitos del cuerpo humano. Dicen que es del orden de 5 es 5 milivolts, exacto, nada más que ahí no se aprecia bien la letra M, es milésimas de volts por metro, son 5 milivolts por metro. Internamente en nuestras células se desarrolla ese campo eléctrico, porque de por sí nosotros somos eléctricos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, más abajo, dice el campo eléctrico interno en el cuerpo debido a un campo estando siempre en 12 kilovolts por metro. Si estuviéramos en un tren, estuviéramos en el andén de un tren que tuviera el cable de alta tensión arriba, pues nos daría de ese orden de 12 kilovolts por metro. Entonces, el mismo campo eléctrico en nuestro cuerpo generaría un campo eléctrico interno que sería más o menos de ese orden, como 5 por, como 3 por 10 a la menos 5 volts por metro. Fíjense que ahí hay otro dato, dice campo eléctrico que detecta el tiburón, y es el campo eléctrico, la característica que tiene un tiburón es detectar campos eléctricos con su trompa. En la trompa tiene unas cápsulas que le llaman cápsulas de Lorenzini,
y puede detectar campos eléctricos tan grandes como si ustedes estuvieran nadando con braceando, o sea, con los brazos y los pies moviéndolos. Fíjense que cada extremidad les da más o menos como 10 milivolts. 10 milivolts de campo eléctrico cuando ustedes mueven las extremidades, los brazos. Y ese potencial lo detecta un tiburón a 10 kilómetros. Entonces, por eso dicen que cuando están nadando y ven que hay un tiburón, no hay que moverse, porque así no generarían ustedes ese campo eléctrico que detectaría el tiburón. Entonces, las normas nos dicen, no se muevan cuando hay un tiburón y no tendrán problema porque el tiburón los ignorará. Bueno, entonces aquí está un factor de campo eléctrico que detecta el tiburón. Fíjense, a ver la línea amarilla. Esa línea amarilla es precisamente la de 377 ohms. Esa es la resistencia electromagnética que existe en el espacio. ¿Sí? Esa es 377 ohms. La puse en negro y alrededor amarilla, pero para que se resalte. Y esa es la resistencia, que es la relación de campo eléctrico entre campo magnético en el espacio. Ya sea aquí o en Marte, vamos a tener esa misma impedancia que le llaman impedancia electromagnética, ¿sí? Y es de 377. Queda en ohms, pero son ohms electromagnéticos. Hay que diferenciar, ¿eh? Entonces, que tengan cuidado, ustedes tienen que saber esta situación, porque a veces muchos libros no lo toman así, ¿sí? Que son diferentes, son electromagnéticos. Lo que pasa aquí en estas líneas que son a 45, todas son de resistencia. No puse todas las líneas para no llenar mucho esta figura, pero todas las líneas de 45 grados es ohms electromagnéticos. Y todos van a estar precisamente casi en la franja amarilla, ¿sí? Ahí la franja amarilla creo que está entre 100 y 1000 ohms y es 377, es aproximadamente, como está en forma logarítmica, queda a la mitad. El logaritmo de 3 les va a dar 47% o 50%. Entonces, por eso queda la línea amarilla entre 100 y 1000. Es el valor 3. 377 quedaría un poco hacia arriba. Es más, casi está en el 50%. ¿Sí? Si sacan el logaritmo de 0.37 o de 3, a ver si pueden sacar el logaritmo de 3.7, ¿me pueden decir, por favor? ¿Alguien puede sacar el logaritmo de 3.7? ¿Cuánto nos da? 0.56. 0.56. Ajá, entonces quiere decir que en esta franja estará en el 56% de la franja, por eso queda más o menos a la mitad, entre 100 y 1000. ¿Me están entendiendo más o menos? O sea, que el 3 es casi 50%. Para fines prácticos podemos suponer que el 3 es 50%. ¿Me entienden? El logaritmo de 3 caería en el 50%. Ese es el exponente, es el logaritmo de 3. Es decir, entre cada década, por ejemplo, entre 0 y más 1 es una década. ¿Sí? 0 y 1 es una década. La mitad entonces sería el valor 0.3 entre 0 y 1. La mitad es 0.3. Lo mismo sucede entre 1 y 2. La mitad es 0.3. Por lo tanto, en la mitad entre 1 y 2 sería 1.3, donde está marcando ahorita el compañero aquí el 0.3. Entonces, para que se entienda por qué se utiliza luego, por ejemplo, el 2, 3 y 4. El 2 es una cuarta parte, más o menos. El 3 es el 50 y el 4 es el 60. Y así que tienen ustedes que ver. A ustedes les pedí precisamente que viéramos la gráfica anterior donde está en escala logarítmica la potencia, los modos de operación.
esta que está la primera, ya no la, nada más para que tengas una idea. La primer foto que está aquí, está en escala logarítmica y anteriormente la había puesto en cuadrícula. Por eso se apreciaría los números 1, 2, 3, 4. Porque por ejemplo, el 2, ¿se acuerdan ustedes cuánto es el logaritmo de 2? ¿Me puede sacar alguien el logaritmo de 2? ¿Cuánto es? ¿0.30? Sí, es 30% de la escala, de la década. El 3 es 47%. Es más o menos, para fines prácticos, podemos considerar el 3 como el 50%. El 4, acuérdense que es 60%. ¿Sí? Por eso utilizo en la otra gráfica, que es el valor 2, 3 y 4. 2 es 30, 3 es 50 y el 4 es 60. Más o menos me están escuchando, me están entendiendo más o menos. Ok, sí. Entonces, tienen que más o menos practicar. Si ya les había pedido que hicieran la gráfica de los modos de operación de las fuentes, de una fuente, de un divisor de tensión. O sea, en otras palabras, copiar la gráfica, que me copiaran la gráfica, pero que le hicieran para que lo entendieran por qué está así la forma. Y aprendan a utilizar logaritmos, porque adelante ustedes van a utilizar puros logaritmos, ¿sí? O sea, forma logarítmica que se entienda. Bueno, entonces aquí, bueno, aparece en la parte inferior donde el campo magnético, les decía, aparece 50 microteslas. Acuérdense que les dije es densidad de campo magnético, dice 50 microteslas, ¿sí? Y entonces se supone que esa es densidad de campo magnético. Y en la parte superior de 50 microteslas está 39.75 amperes por metro. Este es el campo magnético del terrestre, ¿sí? En realidad es 39 amperes por metro y densidad es 50 microteslas, ¿sí? Entonces, aquí aparece ese valor para que tengan ustedes una idea. Del lado izquierdo, si ven más o menos la mitad, dice campo eléctrico terrestre. En el campo, en nuestro ambiente existe un campo eléctrico y un campo magnético. El campo magnético está alineado horizontalmente y el campo eléctrico sale del piso. El campo eléctrico es más o menos de 120 volts por metro. Y el campo eléctrico es 40 amperes por metro. El campo magnético, no sé si les dije la clase pasada, por ejemplo, en su celular hay una aplicación que le llaman detector de metales. Y si ustedes la ponen, les va a resultar el valor en teslas. Entonces, si ustedes la ponen, van a ver que en cualquier posición les ha de dar, ¿qué les diré? 34, 35, 36, 40, dependiendo del campo magnético terrestre, porque cambia. Si ustedes se acercan a las columnas de un edificio, como era la escuela, si se acercaban más a la columna, va a concentrarse más el campo magnético, debido a que el hierro va a concentrar más campo magnético. Por eso le llaman detector de metales. En su celular hagan la prueba. ¿Por qué lo utilizan? Para detectar, por ejemplo, la tubería que hay en las paredes para la tubería de agua o cualquier otro tipo de ver si hay metales. Se utiliza luego el celular. Tiene esa posibilidad de detectar campo magnético, variaciones de campo magnético. Entonces, aquí les puse ese dato para que ustedes puedan tener una idea de lo que es el campo magnético. Creo que les di la clase pasada, no sé si les di la primera clase, creo que la Tierra, la Tierra está moviendo el polo norte magnético. De eso sí se los
¿Les vi un artículo o no? El primer artículo maestro? por ahí. No, ¿Mandé? me parece que no. Les di un artículo donde dice el campo magnético terrestre y creo que fue el primer artículo que les envié por ahí. Bueno, aquí es otros artículos que les envié para que ustedes ¿Este o lo lean, otro? ¿eh? ¿Este maestro o otro? No, son de la primer clase. A ver, espera. Desde el principio creo que la primera. Este está interesante. Sí que nos quedamos aquí. Bueno, aquí hablan de los rayos gamas en el interior de las nubes. Quiere decir que aquí cuando hay descargas muy altas, van a ver ustedes, aparte de la iluminación, que se desarrollan o que se detectan rayos gamma. Sí que antes no le dábamos importancia, pero ahora hay detectores. Los rayos gamma se utilizaron en los Estados Unidos para detectar cuando existieran explosiones, hicieran pruebas nucleares Rusia, decían que detectaban las explosiones porque detectaban la cantidad de rayos gamma. Pero hoy se están dando cuenta que los rayos gamma, cuando hay tormentas, se desarrollan rayos gamma, o sea, de energía eléctrica, que es la de descarga, se obtiene una energía nuclear o nuclear de rayos gamma o radiación ¿qué sería? Radiación. Se detecta radiación que en cierta manera esa radiación puede ionizar nuestro organismo o nos ioniza porque es una energía tan grande, o sea, es tan fuerte que en nuestro organismo puede producir cáncer. Y eso para los pilotos, pues saben que los que andan en los aviones se exponen más a la detección, bueno, a estar expuestos a rayos gamma. Y lo mismo sucede cuando viaja uno en los aviones, estamos expuestos más a rayos, bueno, ¿qué les llamaré? Llaman rayos gamma, pues. Entonces, ahí lean ustedes este artículo, es muy interesante y van ustedes a aprender un poco más. Hay otro artículo, ¿cuál sería otro artículo que les envié el día de hoy? Por ahí tienen el otro. Vean todos estos porque aquí los rayos cósmicos, también véanlo, les va a dar una aportación en cuanto a la energía electromagnética que estamos recibiendo nosotros del espacio, que está luego relacionado. Y hay otro artículo aquí que es el 5G, ¿sí? Véanlo también, les va a aportar algo para aquellos que ya tienen un nuevo celular. Y las antenas, mira, ya está aquí el de las antenas. Vean ustedes que aquí está un loop. Y hoy se utiliza lo que le llaman ahí una antena que aparece en la parte inferior de ideas aplicadas. Es otro tipo ya moderno de antenas que parecen varios círculos. Entonces, ya ven que se está modificando el tipo de antenas. También es un artículo bueno para que ustedes aprendan un poco más de antenas y de cómo es esa energía electromagnética, aparte de los platitos que hay ahí para detectar las satélites, ¿no? Y detectar la programación de entretenimiento. Está aquí hay otro artículo sobre la cuestión de detección de las condiciones ambientales, ¿sí? Para diagnóstico. Este artículo que está viéndose ahorita en una hoja, si le puedes mover un poquito, ¿cómo se llamaría esta? A ver si está anterior. Este es precisamente, aquí me están hablando que ya nos vamos a quedar, el radar meteorológico, cómo emiten emiten radiación electromagnética para detectar cómo está el ambiente, si hay nubes, si se concentran nubes o hielo, bueno, todo es lo que se llama radar meteorológico. Entonces, todo eso, pues léanlo un poquito, ya me dan ustedes, me dicen si le entendieron o no le entendieron, si les sigo enviando información de ese tipo, pues adelante tengo algunas información que les puede aportar más allá, ¿eh? Entonces, ya creo que espero que estén todavía ahí, que no se duerman, ¿eh? No, profe. Ya, Aquí seguimos. les voy a cortar aquí para que
Si no hay alguna pregunta, pues me la hagan saber. Si no, también pueden mandarme a mi correo, dudas, pregunten por mi correo. Ahí lo tienen ustedes. Jorge Orozco es 619@gmail.com. Si hay duda, pregunten, por favor, Claro, Y profesor. bueno, ya los voy a dejar para que descansen, porque creo que ya nos van a cortar, Sí. Ya no tardan minutos. Entonces, si no tienen duda ahorita, pues bueno, nos veríamos entonces hasta el miércoles, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, si tienen duda, pues júntenla y el miércoles me preguntan o me mandan correo. Sí, profe. Vale, Sí, profe. profe. Está bien. Puesto. Gracias. Gracias. Bueno, los voy a dejar entonces. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les Bonita vaya muy fe. Que bien. descanse. Hasta luego. Buenas noches, profe. Ándele Descanse. pues, luego Y gracias, nos Eric, estamos por escuchando. la pantalla.